Vamos a abordar temas de gran preocupación que tiene que ver con estas enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, ¿verdad? Que todavía necesitamos más información para continuar previniendo este virus que se va expandiendo por distintos países de América. Hay alerta, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Cristian, sobre el Zika, que ahora lo vamos a explicar de forma breve, por ejemplo, sus síntomas, su procedencia, hay un caso confirmado en Argentina que ya sabemos que además está peleando lo que es la extensión del dengue. Efectivamente, vamos a hablar de esto en un ratito con el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Jorge Kian, pero sí te cuento que hay un caso de Zika confirmado en Argentina, aunque aseguran que no hay riesgo de contagio. Se trata de una mujer colombiana que reside en Buenos Aires. Esto lo confirmó a varios medios el Ministerio de Salud de la Nación. La mujer está en el periodo virémico de la enfermedad, en el que ya no se contagia. Se realizó un análisis en un laboratorio privado, dio positivo, en ese caso se repite el estudio y hasta una segunda y hasta una tercera vez. De todas maneras, no se atreven a afirmar aún que haya circulación del Zika en Argentina, puesto que esta mujer no contagia, explicaron desde la cartera sanitaria. Y vamos a hablar sobre los síntomas y vamos a hablar también sobre la ubicación y algunas cosas que tenemos que, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta referidos a este virus. Le doy paso nuevamente a Soledad Ortega. También en instantes nada más le preguntaremos al doctor Jorge Kian sobre un caso no confirmado aquí en el país, donde se están esperando los resultados de una mujer que habría viajado a Colombia y que presentaba síntomas similares. De todos modos, veremos si se dieron a conocer finalmente los resultados para confirmar que no se trata del Zika, y hasta el momento sabemos también que nuestro país está libre de dengue y de Zika. Así que bueno, del esfuerzo de toda la población, sin duda lo fundamental para seguir previniendo. Aprendamos un poquito más sobre este virus del Zika, que ya la Organización Mundial de la Salud advirtió está en 21 países y seguramente se extienda por toda América. Estamos hablando del mismo mosquito, del Aedes aegypti, que transmite el dengue y que también es el encargado de contagiar este virus. ¿El Zika es una amenaza? Esto se está estudiando. Todavía no se puede confirmar al 100% la vinculación que existe entre el virus del Zika y malformaciones fetales. Por eso las embarazadas son, podemos decir, la población de máximo riesgo frente a este virus. En Brasil, sobre todo, que es cuando se dispara esta enfermedad en mayo pasado, se empieza a estudiar posible vinculación justamente de la infección de este virus con malformaciones fetales. Estamos hablando concretamente de microcefalia, de bebés que nacen con el cerebro más pequeño de lo normal. De todos modos, se sigue estudiando esta posible vinculación. El Zika es un virus semejante, decíamos, bueno, en lo que tiene que ver en su fisionomía con el dengue. De hecho, es el mismo mosquito que lo transmite, al igual que la fiebre amarilla también. El Zika se descubrió por primera vez en Uganda en 1947. Digamos que siempre estuvo presente en este tiempo, desde que se descubrió en el continente africano, y luego empezó su expansión. Se transmite igual que el dengue, decíamos, a través del mosquito Aedes aegypti, y en el 70 a 80% de los casos la infección pasa inadvertida, aunque luego pueden comenzar algunos síntomas leves, ¿verdad?, que tienen que ver con fiebre, que tienen que ver también con brotes cutáneos. En un ratito nada más estaremos explicando también cómo diferenciar los síntomas del Zika, del dengue, de la fiebre chikungunya también, que es otra de las enfermedades transmitidas por el mismo mosquito. Otro de los puntos también interesantes para repasar brevemente es que, bueno, efectivamente el Zika podría provocar dos tipos de complicaciones graves. Decíamos que una de ellas es la microcefalia en bebés, que es lo que más preocupa a autoridades sanitarias que están enfrentando a este virus. Y otra de las complicaciones puede ser neurológica, del tipo síndrome de Guillain-Barré. Todavía
decimos, es un virus desconocido, se está estudiando, se están estudiando sus síntomas, sus consecuencias. La población americana está inmune porque es la primera vez que se enfrenta con esta situación del virus y, por supuesto, la alerta de las autoridades sanitarias. Se está intentando dar con una vacuna que pueda ayudar a su prevención. De hecho, es especialmente en San Pablo, donde se dice que por el trabajo que están llevando adelante, se podría tardar entre 3 a 5 meses el hallazgo de una vacuna en ese sentido. Pero decíamos, la agencia de la ONU pronostica que el virus Zika seguirá extendiéndose, probablemente afectará a todos los países y territorios de nuestra región. Y a propósito de eso también, incluso hay preocupación por la realización de los próximos Juegos Olímpicos de Brasil en el mes de agosto. Justamente, bueno, el esfuerzo también de la población en intentar a través de todas las vías de prevención combatir no solo el virus, y lógicamente sobre todo el lugar donde se reproduce este mosquito encargado entonces de estas enfermedades que están siendo lamentablemente epidemia en algunos países de la región muy cercanos al nuestro. Bueno, por cierto, el grado de acatamiento aquí en Uruguay ha sido bueno con las medidas difundidas por el Ministerio de Salud Pública, pero bien vale seguir juntando información respecto a cada uno de estos virus y al mosquito Aedes aegypti. Le damos la bienvenida al director general de Salud, Jorge Kian. Gracias, Kian, por estar esta mañana con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, en efecto, Uruguay en este momento está bien preparado para contener una eventual, no llegada, pero sí proximidad de este virus. Bueno, lo que Uruguay está haciendo es la única medida conocida hasta el momento, que es el combate al mosquito. Y ustedes saben que ha habido bastantes campañas en las que ustedes colaboraron muchísimo en cuanto a las medidas para evitar los criaderos de larva, que son fundamentalmente los recipientes que contienen aguas estancadas. Y desde el Ministerio nosotros pensamos que, bueno, que estamos alertas, estamos preocupados, pero todavía estamos en una etapa en que podemos estar orgullosos de cómo se está comportando la ciudadanía uruguaya. No es casualidad, seguramente no es casualidad, que el Uruguay fue el único país de América Latina que no tuvo cólera. Toda América Latina tuvo cólera, Uruguay no. Y eso se debe al comportamiento de la población, al acatamiento a las medidas que desde la autoridad sanitaria y de la academia se manifiestan para combatir algunas enfermedades. Dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla son las enfermedades transmitidas por este mosquito. Fiebre amarilla está en el nordeste de Brasil, no hay en otros lugares en forma tan importante. Y estas tres últimas, el dengue, chikungunya y Zika, bueno, son una amenaza latente, más aún después de las altas temperaturas que hemos tenido y de los problemas con las inundaciones. Pero bueno, Uruguay por ahora está libre, no hay ningún caso autóctono de ninguna de las tres. Usted que preguntaba los resultados de esta persona que estuvo en Colombia, sí, negativa, así que todavía no tenemos ningún... Ese igual sería un caso importado, era una persona proveniente de otro país, pero en el Uruguay todavía no hay ningún caso autóctono, y creo que el principal mensaje que desde el Ministerio queremos dar es que no debemos bajar los brazos en el combate al mosquito. Por ahora es la única medida que se puede tomar. Ahora, doctor, estamos también en un momento del año donde las idas y venidas, ¿no? Por temas turísticos a la región son algo frecuente, lógicamente, claro, tanto de uruguayos a Brasil como Argentina. En ese sentido, digamos, ¿cómo se puede reforzar, digamos, lo que puede ser la prevención cuando sabemos que este flujo de personas es especialmente frecuente en estas fechas? Sí, las recomendaciones son fundamentalmente evitar ser picado por mosquitos. Hay algunas recomendaciones que parecen un poco contradictorias. Con estas temperaturas altas, recomendarle a la gente que use mangas largas, pantalones largos, medias. Pero bueno, esa es una de las recomendaciones. La otra recomendación son los protectores cutáneos, los repelentes cutáneos para utilizar, y lo que se pone si es lo posible tener habitaciones con mosquiteros, y para los más chiquitos sobre todo utilizar esos tules o mosquiteros para evitar la picadura del mosquito. Y el viaje es responsabilidad, cuando es por turismo es responsabilidad de cada quien. Uno no puede más que transmitir el consejo sanitario. Ustedes saben que en Brasil, en Colombia,
y en algún otro país están aconsejando a las mujeres posponer el embarazo para los meses más fríos, donde disminuye la presencia del mosquito. Así que si va a viajar una embarazada, lo tiene que hacer con el consejo de protegerse. Y yo me quería referir fundamentalmente a esto. Recién están empezando a aparecer algunas comunicaciones científicas que parecen asegurar la relación entre Zika y alteraciones fetales. Y sobre todo, como usted decía, con la microcefalia. Pero bueno, ustedes saben que todo aquello que aparece en la prensa necesita después ser confirmado en el ámbito científico. En redes especialmente también, hoy que se comparte con muchísima velocidad. Claro, sí, claro. Y recién parece, ayer recibimos en el Ministerio un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual parece que se aisló en la placenta de una mujer embarazada el virus del Zika, y en algún cerebro de un feto muerto por un aborto durante un embarazo, al parecer también se encontró el virus del Zika. Pero me parece fundamental transmitir preocupación, pero tranquilidad. Si uno se protege lo suficiente de la picadura de la Aedes aegypti, es probablemente que no le pase nada. Y aquellas personas que deben viajar por necesidad, ¿no? Claro, ¿y a qué síntomas deberían estar atentos? Los 3 cuadros de chikungunya menos, chikungunya quiere decir doblado, porque provoca muchos dolores osteoarticulares, fiebre persistente y, como también decía su compañera, la aparición de erupción, en el caso de Zika, en una erupción cutánea, sabiendo que el más grave de las 3 enfermedades puede ser el dengue, y que la preocupación por el Zika es por las malformaciones fetales, y la preocupación por el chikungunya es que, yo no tengo experiencia ninguna, obviamente, es lo que he leído, es que puede quedar con dolores persistentes luego de la etapa de la viremia, fundamentalmente dolores articulares que a veces son invalidantes, según lo que hemos leído en la información bibliográfica que hay disponible. Doctor, para esa región de nuestro país que padeció las inundaciones con todas las consecuencias lamentables del hecho, ¿no? Me imagino que debe tener una sensibilidad particular, sobre todo porque, bueno, lo que hay que evitar es la reproducción, como bien decía, de este mosquito. Y a veces uno dice, bueno, evitar la picadura de un mosquito parece algo fácil, pero por otro lado es complicado, ¿no? Porque es algo con lo que, bueno, convivimos desde toda la vida, con una picadura de mosquito como algo de lo más normal. Para esas zonas del país que se vieron afectadas entonces por las inundaciones, ¿qué están haciendo las autoridades concretamente para evitar sobre todo la aparición o reproducción de este mosquito? Bueno, con respecto a las zonas donde hubo inundaciones, hay 3 preocupaciones fundamentales. Una es las enfermedades que se pueden ver por las propias inundaciones, que fundamentalmente son la contaminación del agua con las aguas cloacales. Ustedes saben que la inundación provocó la salida de las aguas cloacales para afuera. Eso produce las enfermedades de transmisión fecal-oral. Y otra cosa buena de nuestro país, no hemos visto caso de hepatitis A, por la alta cobertura vacunal que tiene el Uruguay, y que la hepatitis A en el Uruguay prácticamente ha sido una enfermedad que está desapareciendo. Tampoco hemos visto importantes cuadros de enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómitos, etcétera, con lo cual seguramente también las acciones, y estas no solo del Ministerio de Salud, sino de todos los integrantes de los comités de emergencia departamentales, han llevado a la población el concepto del agua segura, y eso ha evitado seguramente la aparición. Esto por un lado, las enfermedades de transmisión por la propia inundación. Ustedes saben que en Salto específicamente hay otra preocupación, que es la leishmaniasis. Que ahora vamos a hablar en instantes, pero Dios, ¿se está fumigando? Y la tercera es la de Aedes aegypti. Y ahí las recomendaciones han sido, bueno, el uso de insecticidas, de repelentes cutáneos, insistir también dentro de lo posible, claro, que con todas zonas inundadas, hablar de zonas para donde crecen las larvas de los mosquitos es bastante difícil. Pero bueno, esas recomendaciones siguen estando. Y la prueba está que no hemos encontrado casos autóctonos. Así que seguimos insistiendo. Por supuesto, yo estuve la semana pasada en Salto, la situación es francamente distinta, con la gran colaboración que tuvimos del Ejército Nacional, la limpieza que se produjo en Salto ha sido... Yo había estado una semana antes y la semana pasada, y el cambio es notorio. Y bueno, pensamos que las medidas
vienen dando resultados y seguimos insistiendo, se reparten insecticidas, se reparten repelentes. ¿Y fumigaciones? Fumigaciones también se han hecho, pero de lo que yo sé es de la medida menos efectiva, salvo que se fumigue en lugares donde se sabe que hay larvas. Las fumigaciones diseminadas, claro, se evapora además. Donde no se sabe que están las larvas, pueden ser ineficaces. Días atrás usted se reunió con algunos integrantes de las sociedades protectoras de animales, precisamente para intercambiar sobre el tema de la leishmaniasis. ¿A qué conclusiones arribó en ese encuentro? Bueno, la verdad que fue una reunión muy agradable, muy beneficiosa para todos, a la que fuimos probablemente ambas partes con preconceptos y llegamos a la conclusión, y lo puedo decir con mucha satisfacción, que las protectoras de animales y algún compañero veterinario autónomo que estuvo presente en la reunión estuvieron de acuerdo con las medidas que tomó el Ministerio de Salud Pública para enfrentar la leishmaniasis. Y vale la pena reforzar el concepto de que Uruguay no tiene experiencia en leishmaniasis, no hay casos autóctonos de leishmaniasis humana. Sabemos desde el 2010 que está el vector, que es una mosquita pequeña, que es la que transmite el parásito. Y sabemos que está focalizado en Salto. No se ha encontrado en otros departamentos, pese a que se ha investigado. Y frente a esa situación particular, el Ministerio de Salud se encargó de consultar con expertos. En marzo hubo una experta de la Organización Panamericana de la Salud, el propio director departamental, el propio director de OPS en Uruguay estuvo con nosotros asesorándonos, la Facultad de Veterinaria estuvo asesorándonos, la Sociedad de Veterinarios del Uruguay nos asesoró y buscamos información científica analizando la situación como está en Uruguay. Porque si uno la analiza comparando con otras situaciones, por ejemplo en Europa, por ejemplo en África, donde hay otro tipo de leishmaniasis, quizás las medidas que tomamos no son las adecuadas, pero las medidas adecuadas para esta situación se compartieron totalmente con las organizaciones defensoras de animales que estuvieron en el Ministerio de Salud. Y nos alegra mucho eso porque, bueno, conversando, ese viejo dicho, conversando la gente se entiende, y la verdad que partimos durante 1 hora y media, 2 horas, en representación del Ministerio estuvo la directora de epidemiología y yo, y la verdad que llegamos a un acuerdo tácito. Bien, porque bueno, sin duda que la polémica en base a eso tuvo que ver con la eutanasia de los animales infectados por la leishmaniasis, que además le quiero preguntar también la gravedad de esta enfermedad para contagio humano, ¿no? Porque sabemos que de no ser tratada la mortalidad es muy alta. A propósito también de la eutanasia, que fue la medida polémica, ¿cómo se va a continuar de ahora en adelante con la situación, ¿no? Bueno, mire, me gusta mucho su pregunta porque me permite explicar a la audiencia lo que se ha dado en Salto. La mayor parte de los ciudadanos que tuvieron perros a los cuales se les encontró que eran portadores de la leishmaniasis, aceptaron de muy buen grado el sacrificio de sus animales. Pero la eutanasia es una de las medidas que se propusieron, pero hay una cantidad de medidas previas que son seguramente más importantes para evitar la diseminación, porque lo que está demostrado es que cuando la leishmaniasis se disemina en un territorio muy grande, por ejemplo en el Uruguay, ahí la eutanasia ya no tiene valor. Claro. Claro. Entonces, por eso es que insistimos en ese momento, en Salto, en que esa era una de las medidas. Pero la otra medida es la tenencia responsable de los perros, los collares con deltametrina. ¿Ustedes van a distribuir collares? Sí. ¿O ya han llevado al norte del país? Estamos en trámites para llevarlos porque también se agotaron los collares. ¿Cómo son esos collares? ¿Qué hacen? Son los collares que impiden, alejan la mosquita del perro. Porque el problema del perro es que una vez que está parasitado por la leishmania, puede o no tener síntomas el perro, pero lo que conserva es el parásito en zonas cercanas a la piel. La mosquita pica al perro infectado y puede picar a otro perro o a un ser humano, y es el transmisor de la enfermedad. ¿Esa medida se va a aplicar por estos días? Se está aplicando. Ya se está aplicando. Se decretó una emergencia sanitaria del departamento de Salto por 180 días y todas esas medidas se van a aplicar durante los 180 días, que además incluyen también la limpieza peridomiciliaria,
tratar de que los dueños de los perros no dejen que sus perros estén en la calle, porque también se sabe que la mayor parte de los perros que andan por la calle no son perros vagabundos, son perros con dueño, que durante el día el dueño lo deja salir, quizá porque trabaja, quizá por diversas razones, pero de noche vuelve a la casa. ¿Y qué pasa con los pasos de frontera? Porque no hay mucha forma de ejercer un contralor allí. Bueno, primero, no son tanta la gente que viene con perros. Segundo, para tomar una medida de control con respecto a pedir el certificado de libre de leishmania, es una medida que no la puede tomar unilateralmente Uruguay. Tiene que ser una medida aceptada por el Mercosur. Se está trabajando en ese sentido. Así que nosotros estamos muy satisfechos, porque la campaña nos parece que está dando resultados. La población está consciente porque la pregunta es, si usted tiene un perro con leishmaniasis y ese perro es capaz de transmitirle a su hijo una enfermedad que puede ser mortal, y la última conducta es sacrificar el perro, ¿usted qué haría? La mayor parte de la gente contestó lo que usted y yo contestaríamos. No quiero tener este perro en mi casa. Claro, pero doctor, para entenderlo, usted dice la última medida sería la eutanasia. De los perros pero desde positivos. el momento que se le detecta la enfermedad al perro, Sí, se quiere evitar justamente la extensión de la enfermedad al resto del territorio. exactamente. Ahí parece que hay una única alternativa, Exactamente. que es la eutanasia. Exactamente. Bien, entonces Pero han cuando sido muy pocos los perros positivos. Claro. Por eso es que Podemos la decir que medida está de gran valor. controlada la enfermedad, entonces. Pensamos que por el momento está controlada. No hay que Pero se temerle sigue- a la leishmaniasis, porque ahora digo, también cualquier persona que quizás va para Salto, o puede llegar a generar, o la misma población de Salto, generar también la gran preocupación del contacto con un animal. Es que por eso decretamos la emergencia sanitaria, para tomar conciencia todos de que había una zona donde había un peligro sanitario que puede ser evitado y que con las medidas que tomamos pensamos tratar de localizar allí y eliminar allí esta enfermedad. Ojalá tengamos éxito, es lo que pensamos que podemos tener. Solo si la población se compromete con las medidas que proponemos, y cuando me refiero a la población también me refiero a la Intendencia, al Ejército, al Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, todos los que colaboramos en todas las medidas que están propuestas. Y si se detecta es curable para el ser humano. ¿Qué tipo de síntomas hay que Sí, prestarle atención? Lo que provoca la leishmaniasis es fundamentalmente fiebre, alteraciones del hígado y del vaso que aumentan fuertemente de tamaño, alteraciones en las células sanguíneas, trastornos en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Y también lo que nosotros quisimos transmitir es que esta enfermedad es más grave en personas que puedan tener algún trastorno de la inmunidad. Ah, Y en el Uruguay sabemos que hay al menos entre 15 y 17 mil personas viviendo con VIH. Esas personas pueden tener trastornos inmunitarios con más frecuencia. Pero también Uruguay realiza trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, trasplantes de médula ósea, y todas esas enfermedades se tratan con inmunosupresiones, por lo menos en algunas etapas, por lo cual tenemos una población de riesgo a la que queremos proteger. En cualquier caso, y resumiendo lo charlado en esta nota, mantener las medidas de lucha contra el Aedes aegypti, tal como se viene haciendo hasta ahora, y procurar... Y contra la mosquita que transmite contra la mosquita de leishmaniasis, y por supuesto tratar también de ser prudente a la hora de compartir información e ir a la fuente, para no generar alarma pública. Y sobre todo, pensar que estamos felices de lo que estamos logrando. Estamos preocupados, muy preocupados por lo que nos puede pasar, con respecto fundamentalmente a las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Pero estamos muy contentos de las medidas que hemos tomado y de la respuesta, fundamentalmente de la respuesta que ha tenido la población. Kian, por último, después de la experiencia de este verano complicado, ¿no?, por todos estos frentes, para una próxima temporada también no se debería realizar un trabajo de la región en conjunto más fuerte contra todas estas enfermedades, porque en definitiva no se trata tampoco de aislarnos como país cuando sabemos lo que es la amenaza regional. Estrategias en conjunto, ¿verdad?, como reclama también la Organización Mundial de la Salud. Probablemente sí, probablemente haya que tomar algunas otras medidas. Pero bueno, estas medidas, usted sabe que Brasil es un continente. ¿Qué medidas podemos tomar para erradicar el Aedes aegypti de Brasil? En Uruguay estuvo libre de Aedes aegypti durante muchos años, cuando hubo epidemias de fiebre amarilla, después hubo grandes campañas y estuvo libre de Aedes aegypti por mucho tiempo. Ahora otra vez está con nosotros. Es muy difícil tomar medidas que puedan
extenderse a todo el continente, porque usted creo que en su informe decía que hay 22 países con Zika. Sí, 21 países ya confirmados. Confirmados. Con Zika. Muy difícil tomar medidas que saquen el Aedes aegypti del continente. Ojalá se puedan encontrar. Bien, muchísimas gracias. Jorge Kian, doctor director Jorge general de Kian. Salud, un placer haberlo recibido esta mañana. Gracias a ustedes por permitirme transmitir estas buenas noticias a la población.